Bienvenido un día más a Logos Devocionales Tiempo con Dios. El día de hoy continuamos con nuestro primer capítulo del libro de Números, este nuevo estudio que nos llevará al conocimiento del carácter de nuestro Dios. El tema del día de hoy, contados para la batalla, basándonos en Números capítulo 1 versos 20 al 46. Y la palabra de Dios nos dice así. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de las tribus de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todo lo que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todo lo que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por la casa de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Sin duda alguna, el libro de Números le hace honor a su nombre. Recordamos que en la Septuaginta fue llamado así como Números porque realmente inicia y culmina el libro con censos para un propósito específico. Y de hecho, desde este momento estamos viendo que Dios estaba llamando a todas estas personas con un propósito y era pelear, luchar una batalla, conquistar una tierra. Y amados hermanos, si vamos a la aplicación directamente, la vida cristiana no es una existencia pasiva. La vida cristiana no es un lugar en el que tú llegas y únicamente existes de forma bonita. No, 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 no. Al contrario, la vida cristiana demanda algo de nosotros. Desde la antigüedad Dios ha llamado a su pueblo para cumplir su propósito y precisamente el capítulo 1 de Números nos muestra parte de este propósito en la antigüedad y lo que nos mostrará a nosotros es que la vida cristiana pasiva no existe. Dios ordena, aquí vemos un censo en el pueblo de Israel, pero este no es nada más un simple registro poblacional para saber, wow, qué tan grande es mi nación. No, no, no. Esta es una lista de hombres listos para la guerra. Si pudiste darte cuenta, sin fallar, cada versículo, uno sí, uno no, decía de hombres de 20 años para arriba listos para salir a la guerra. Esta era la constante que estaba buscando tanto Aarón como Moisés en cada varón que ellos estaban revisando.
Amados hermanos, el pasaje de hoy tal vez te pareció muy extenso e innecesario. Y cuidado, no debemos pensar de esa manera. Pero dices, hermano, ¿y qué me va a enseñar acerca de nombres, de las tribus, de números? Ahora sí que cuántas cuentas hicieron ustedes. O sea, no tiene caso aprender de eso. El día de hoy vamos a aprender que cada uno de los creyentes es parte del ejército de Dios. Y amados hermanos, tal como nos dicen Efesios en el capítulo 6, verso 12, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. A propósito de esto, el pastor Martin Lloyd-Jones decía, la vida cristiana es una guerra. Si no estamos conscientes de ello, probablemente ya estamos derrotados. Así que, si ya estabas consciente de que la vida cristiana conlleva estar en una guerra, que bueno, estás alerta. Pero si no estás consciente de ello, tal vez ya perdimos. Pero vamos por partes. Los primeros 2 versículos de nuestro pensamiento del día nos llevan a ver cómo es que el Señor empieza el conteo. Dios le da la indicación a Moisés y Aarón de que empiecen el conteo de los hombres, tal como lo vimos el día de ayer. Y Dios da la indicación tal cual: cuenten a los varones de 20 años en adelante aptos para la guerra. Amados hermanos, Dios estaba llamando a las personas preparadas, listas. Les estaba diciendo, este es el propósito por el cual las llamé. Y a nosotros también, no nos ha llamado sin un propósito. Recordemos, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir y cumplirse en el Señor Jesucristo y en la iglesia. Por lo tanto, el conteo no fue nada más un capricho, fue un propósito para mostrarles de que todos fueron librados de la esclavitud de Egipto con un propósito: ser parte del pueblo de Dios. Así como Dios escogió a Israel y los organizó. Y aquí vamos a hacer énfasis en esto, amados hermanos, en el orden. Dios puso un orden, una organización según su plan. De esta misma manera, tú y yo fuimos escogidos. Su iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo, tal como nos lo enseña en Efesios 1:4. Él nos predestinó para ser escogidos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para ser ricos? ¿Para ser prósperos? ¿Para tener mucho? ¿Para que se nos restituya 7 veces lo que se nos fue quitado? No, para nada. La Biblia nos enseña que Dios nos llamó para ser salvos, para tener perdón de nuestros pecados y para ir y predicar el Evangelio. Amados hermanos, nosotros no somos un pueblo sin rumbo, no somos iglesias o congregaciones sin rumbo, no. Hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a alumbrar. Aunque las personas estén acostumbradas a su oscuridad, nosotros debemos llevarles el conocimiento de la luz. ¿Quién es el Señor Jesucristo, Salvador del universo? Tú y yo fuimos llamados a ser sal en esta tierra. Y recordemos, la sal es para dar sazón, no es para disfrutarse, no es el azúcar. El azúcar se disfruta, pero la sal no. La sal sirve para dar sazón. Amados hermanos, no busquemos caerle bien al mundo. No somos azúcar, somos sal. Fuimos traídos para darle sazón, para darle un propósito a las personas en Cristo Jesús. Nosotros tenemos esta identidad como hijos de Dios. Cada creyente debe tener esto en mente, que fue llamado a servir en la obra del Señor, según los dones que haya recibido. Eres bueno enseñando, perfecto. Prepárate, sométete a la autoridad de Dios y sirve en tu congregación. ¿Te gusta ir a evangelizar? Perfecto. Igual, prepárate, capacítate, ármate de valor y ármate también de... nosotros aquí en México le llamamos literatura. Normalmente cuando evangelizamos lo que hacemos es agarramos una literatura que tenga el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de pecado. Y se lo damos a las personas a las que estamos evangelizando. No sé en tu país o en tu congregación cómo lo hacen. De hecho, si gustas compartirnos cómo hacen las actividades de evangelismo en tu congregación, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Todo esto es crecimiento para todos. Pero bueno, al menos aquí en Iglesia Bíblica Cristiana Orizaba, así lo hacemos. Llevamos esta literatura, tenemos bastante y ahora sí vamos a predicarles. Y una vez que les predicamos, les dejamos la literatura a quien nos lo acepta. Por lo tanto, preparémonos. Ese es tu don, prepárate. ¿Estás listo para ello? Adelante. Si no te sientes listo o si no tienes ni siquiera idea de a qué te ha llamado el Señor, entonces es momento de quitarnos el letargo, de despertar del sueño y decir, Señor, estoy listo para empezar a trabajar para ti. Amados hermanos,
toda esta cita bíblica que leímos el día de hoy, estos 27 versículos, no nada más es un capricho del Señor por decir, son números y quiero que lo lean. No, no, no. La Biblia del Señor es perfecta. La palabra de nuestro Dios perfecto es perfecta. Y nos está enseñando aquí algo muy importante que a veces pasamos por alto. Y es la organización, la obediencia. Estamos viendo que aquí el Señor los dividió para empezar a todo su pueblo en 12 tribus, perfecto. Y cada tribu aquí en Números 1 debía ser contada y organizada, porque Dios es un Dios de orden, un Dios organizado. Vemos que en su pueblo no hay espacio para la improvisación o el desorden. Dios tenía un propósito y por eso los ordenó. Amados hermanos, nosotros no podemos ser desorganizados, no podemos improvisar, no podemos entregarle algo así al Señor. Dios nos mostró desde el Antiguo Testamento que Él organiza, prepara. Nosotros debemos hacerlo de la misma manera, organizarnos, prepararnos. Pero es que, hermano, eso es ser legalista. No, es entregarle al Dios de orden un culto en orden, una vida en orden, una familia en orden. Si tú, querido hermano que me estás escuchando, estás en un noviazgo, bueno, un noviazgo en orden, un matrimonio en orden, una familia en orden. Estás soltero, bueno, tu vida personal en orden a Dios. Congregacionalmente, orden al Señor. No podemos hacer lo que queramos o lo que nos pareciera, no. Dios nos dijo en la Escritura, nos muestra en la Escritura que hay orden en todo. No hay espacio para la improvisación. O es que yo siento que así le agrada a Dios. No, no, no. La Biblia es clara con lo que le agrada y con lo que le desagrada al Señor. Vemos aquí que cada tribu tiene su número y su función. Y del mismo modo, en la iglesia, cada creyente tiene un rol específico y si no lo conoces, es hora de salir adelante, de despertar y decir, Señor, muéstrame para qué me has llamado. Moisés y Aarón no inventaron este censo, Dios lo ordenó. Y en la iglesia, amados hermanos, debemos someternos a la autoridad máxima. ¿Y cuál es la autoridad máxima? La palabra de Dios. Y el Señor permitió que existan líderes, que existan nuestros pastores. Tal vez hay un consejo de pastores en tu congregación o únicamente hay un pastor. Y está bien. Si el Señor permitió que fuera así, entonces sométete a ellos. Recuerda, siempre deben predicar y debemos predicar todos la palabra de Dios. Si alguien nos trae un evangelio distinto a lo que la Biblia enseña, entonces eso es anatema. Pero nosotros como iglesia debemos llevar un orden sometiéndonos todos a la palabra expresada por Dios que nos llega por medio de sus líderes. Amados hermanos, tal como en un ejército, la vida cristiana requiere entrenamiento. No podemos ir por la vida cristiana pensando que nada más voy a la iglesia los domingos y con eso ya me llené para toda la semana y no vuelvo a leer la Biblia. Llega el domingo siguiente y no sabes dónde está la Biblia, no sabes dónde está tu devocional, no sabes dónde está el paradero. O sea, ¿por qué? Porque no le damos importancia. No debemos ser así, debemos darle orden, debemos darle importancia y decir, Señor, me voy a preparar día con día. Amado hermano, ¿cómo queremos pasar las dificultades de la vida? ¿Cómo queremos pasar la tentación si no leemos la Biblia? ¿Cómo queremos recitar un versículo o un capítulo bíblico si no leemos la Biblia? ¿Cómo queremos darle versículos bíblicos a alguien que lo necesita si no lo sabemos, si no leemos la Biblia? Debemos prepararnos constantemente, debemos tener una disciplina de orar. Las iglesias bíblicas tienen 3 pilares, amados hermanos. Número 1, una iglesia en santidad. Número 2, la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y tercero, la oración constante de los santos. Esos 3 pilares son los que a nosotros como iglesia nos preparan para la batalla espiritual. Y recuerda, batalla espiritual no es ir por el mundo echando fuera demonios. La Biblia nos enseña que la batalla espiritual es ir en contra de lo que el mundo llama bueno, pero Dios llama malo. Esa es la batalla espiritual, predicar el mensaje de arrepentimiento. Esa es la batalla espiritual. El pastor John MacArthur dijo, el orden en la iglesia no es opcional, refleja el carácter santo y disciplinado de Dios. Así que si tienes una participación en la iglesia, no esperes hasta el último momento, no. ¿Qué le estamos entregando a Dios? A ver, hermanos, yo sé que aquí en el devocional hay hermanos que dan enseñanzas y predicaciones en su congregación. Este mensaje va para ustedes, porque primero hablo a nosotros. Cuidemos qué le estamos ofreciendo a Dios, ¿ok? No podemos ofrecerle el mensaje que preparé un día antes, no. Debo prepararme constantemente en la meditación de la Biblia.
Desde el lunes yo ya tengo que tener preparado el sermón del siguiente domingo. Si en tu congregación hay grupos de estudio, grupos pequeños, células, como le llamen en cualquiera de sus lugares, amados hermanos, prepárate. Normalmente aquí en la iglesia local solían ser miércoles o jueves. Bueno, si es jueves, yo desde el viernes, sábado ya tengo listo el tema que voy a compartir la siguiente semana. ¿Sí me explico? Ese es el orden, la preparación que nosotros debemos dar en la congregación. Amado hermano, si alguien está leyendo la Biblia, por respeto, no camines, no hables. Si alguien está predicando, no te levantes ni por agua, no, mantén ese orden. Si están cantando, enfócate en cantar, no te pongas a orar. Si están orando, enfócate en orar. Ese es parte del orden. Dios es un Dios de orden, debemos entregarle este mismo orden. Finalmente, amados hermanos, esta cita de Números culmina con el total de soldados listos para la guerra. Y bueno, aunque hoy no peleamos con espadas, nuestra batalla es espiritual. Vemos en Efesios capítulo 6 la armadura de Dios. ¿Y te sabes la armadura de Dios? Déjanos en la caja de comentarios cuál es la armadura de Dios. Vamos a ver si la sabemos completa la armadura de Dios. Esta armadura es la que nosotros debemos portar, vestir todos los días de nuestra vida. Un soldado sin armadura está indefenso y un cristiano sin la palabra, la fe y la oración está expuesto al enemigo. Amados hermanos, de forma ordenada, busquemos a Dios de forma ordenada, peleemos las batallas espirituales con la palabra de Dios y recordemos, no es echar fuera demonios de todo lugar, no, es ir y predicar el evangelio. Va a haber oposición, ahí está la batalla, no es pelear. Es demostrarle a las personas que Jesucristo, el Mesías, Salvador del mundo, vino, murió por nuestros pecados porque estábamos alejados de Dios, compró nuestra salvación, nos redimió en su sacrificio y nos está esperando en la eternidad. Amados hermanos, no podemos ser espectadores en la lucha por la verdad del Evangelio. Somos llamados a defender la fe. Si alguien dice alguna herejía, tenemos la responsabilidad de ir con esa persona en privado y corregirlo para que el evangelio no sea blasfemado, para que el evangelio siga siendo íntegro. Amados hermanos, en Israel cada tribu tenía su lugar en la batalla, pero nosotros en la iglesia, cada miembro tiene una función en el cuerpo. Tenemos funciones distintas, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. R.C. Sproul dijo, el cristiano debe estar alerta. Si no estamos luchando contra el pecado, probablemente estamos cediendo ante él. Esa es la batalla espiritual. Batalla contra el pecado, batalla contra la mundanalidad, batalla contra los deseos del mundo, placeres pecaminosos. Debemos hacerlos a un lado y decir, Señor, mi vida está completamente entregada a ti. Me rindo, me someto a ti. Todo lo que soy, te lo doy. Ya no quiero pelear solo. Al contrario, a partir de ahora, quiero ser un soldado en tu ejército. Dios ha contado a su pueblo para un propósito. Y nosotros no somos creyentes anónimos, somos un pueblo escogido por Dios. Dios te buscó, te escogió y te salvó. Somos soldados en el ejército de Dios. Debemos estar listos para la batalla espiritual. Debemos vivir con disciplina y en obediencia a la palabra de Dios. Somos contados para la batalla. Tenemos un propósito específico. Así que es hora de cumplirlo. Amados hermanos, queremos terminar este momento invitando a que todos tomemos seriedad en nuestra vida cristiana. Tomemos compromiso en nuestra vida cristiana. Ya basta de ser cristiano nada más de un día, de dos, de a veces leo la Biblia, a veces no. Es momento de tomar un compromiso para toda nuestra vida cristiana. Es momento de comprometernos con la causa de Cristo, sabiendo de que fuimos llamados, hemos sido llamados, hemos sido contados y estamos siendo preparados. ¿Para qué? ¿Para la gloria de nosotros? No, para la gloria de Dios. Esperamos que esta enseñanza haya hablado a tu corazón y juntos la podamos aplicar día con día. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.